Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos una vez más. Qué alegría poder saludarlos de nuevo, poder ver sus rostros, poder disfrutar de este momento especial de adoración, porque estamos aquí con el propósito de adorar, con el propósito de exaltar a aquel que realmente es el que le da fortaleza a la iglesia, de exaltar a aquel que es la fuente de vida para la iglesia, que somos nosotros, la fuente de vida para cada uno de nosotros. Un gozo poder saludar también a aquellos que están en las redes sociales, observándonos a través de Hope Channel o de otras redes a través de Interamérica y tal vez del mundo, de otros lugares. Qué alegría poder saludarles a ustedes, queridos amigos y hermanos, en esta ocasión tan especial, cuando tendremos la oportunidad de estudiar este tema, columna y apoyo de la verdad. Dios tiene un propósito para su iglesia. En realidad, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para sus hijos. Dios quiere que sus hijos cumplan sus propósitos. Cada uno de nosotros tiene sueños. Cada uno de nosotros tiene anhelos. Pero no hay nada mejor que poder descubrir los sueños de Dios y permitir que los sueños de Dios se hagan realidad en nuestra vida, se hagan realidad en nuestros corazones. Dios tiene hijos fieles alrededor del mundo, hombres y mujeres, niños incluso, que son fieles, dispuestos a darlo todo con el propósito de colaborar con el crecimiento de la iglesia. Cada semana, en algún lugar del mundo, muchos de nuestros miembros de iglesia ofrecen a Dios sus únicas posesiones. Cada sábado, en algún lugar del mundo, niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, depositan sus ofrendas y sus diezmos en el alfolí de la iglesia, procurando contribuir al avance de la obra de Dios. Procurando hacer que la obra de Dios se extienda, porque el reino de Dios debe extenderse. La obra de Dios debe alcanzar a cada ser humano en el mundo. Y solamente cuando cada uno de nosotros colabora, dando lo mejor de sí, dando lo mejor de nosotros, entonces el propósito de Dios se cumple para alcanzar a otros. He tenido la oportunidad de ver cómo las personas ofrendan, por ejemplo, para Adventist Mission en la conferencia general. Y es interesante que los que donan no necesariamente son personas que donan muchas cantidades. A veces hay algunos que dan $2, $10, $20. Hay también aquellos que dan 20,000 o 200,000, que son los menos. Pero lo importante es cómo hay hombres y mujeres y niños y jóvenes dispuestos a dar. Eso manifiesta la confianza que ellos tienen en la iglesia. La confianza que ellos tienen en que la iglesia está cumpliendo el propósito de su existencia, en que la iglesia está cumpliendo su misión. Realmente Dios quiere que nosotros cumplamos el propósito de nuestra existencia como iglesia, que cumplamos nuestra misión. La iglesia en realidad tiene un lugar importante. La iglesia supervisa y cuida lo que los fieles ofrendan para Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de velar por la transparencia en la administración y lo hace. La iglesia organizada como tal vela porque haya transparencia en la administración de los fondos que los fieles dan cada sábado, con amor, con desprendimiento, con dadivosidad, lo cual contribuye también a su vida espiritual, porque el ofrendar, el dar diezmos y ofrendas es en realidad una evidencia de la espiritualidad. Es la materialización de la espiritualidad de un creyente. Un creyente hace evidente su espiritualidad, especialmente mediante sus diezmos y ofrendas, que son un acto de adoración a Dios. Por tal motivo, siendo que los creyentes tienen confianza en la iglesia, siendo que los creyentes dan para Dios, confiando en que la iglesia usará los fondos de forma correcta, es importante que se vele por la transparencia en la administración de esos fondos. Y la iglesia lo hace. La iglesia vigila el uso cuidadoso de los recursos de la iglesia. Promueve y verifica que se tracen planes
para que dichos recursos sean usados sabia y eficazmente en la obra del Señor. Hace apenas 2 semanas, 3 semanas, tuve la oportunidad de participar en una reunión de planificación estratégica de la Conferencia General. Hemos tomado la decisión de continuar con el programa I Will Go, en el cual se invita a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, niños, jóvenes y adultos, a involucrarse, usando sus dones, usando sus talentos para el avance de la obra de Dios. Estamos invitando a cada uno a decir: yo iré, yo tengo el deseo de ir, I will go, yo me voy a involucrar en el cumplimiento de la misión. Y me gocé especialmente al escuchar al tesorero de la Iglesia Mundial, de la Conferencia General, enfatizar la importancia del uso sabio de los fondos que llegan a la iglesia con el propósito de cumplir la misión. Poner los recursos donde deben estar a fin de alcanzar a los no alcanzados, a fin de extender el reino de Dios en el mundo. Porque nuestros miembros confían en la iglesia y esperan que los recursos se administren correctamente. Cada creyente confía en que los recursos se utilizarán de la forma correcta, con el propósito que Dios tiene para esos recursos. Porque los diezmos y las ofrendas son en realidad la forma en la que Dios sostiene a aquellos que cumplen la misión. Es la forma que Dios usa, es el elemento que Dios usa, el instrumento que Dios usa para alcanzar a los no alcanzados a través de la testificación. Pero es importante que nosotros podamos contestarnos la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, ya lo mencionamos en algún momento anterior, en realidad estamos hablando de los fieles que conforman la iglesia. La iglesia no son los edificios. La iglesia son los creyentes. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y tú. Y tú. La iglesia eres tú. Nosotros somos la iglesia. Los que estamos aquí esta noche somos la iglesia. Los creyentes que están conectados con nosotros a través de las redes sociales o de Hope Channel son la iglesia. Somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Déjenme compartir con ustedes esta declaración en el manual de la iglesia. En el manual de la iglesia dice lo siguiente: la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Noten, es la comunidad de creyentes. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo y nos congregamos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir las instrucciones de la palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia tiene una misión. La iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada revelada en las Escrituras. La iglesia es la familia de Dios, adoptada por Él como hijos. Vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando se produzca su regreso triunfal, Él presentará para sí mismo una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. La iglesia, entonces, somos todos los creyentes, por quienes Cristo viene. Cristo viene a buscarte a ti. Cristo viene a buscarte a ti. Cristo viene a buscarte a ti. Cristo viene por nosotros. La segunda venida de Cristo tiene sentido solo cuando la iglesia comprende
que ella es el cuerpo de Cristo, cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que somos una comunidad de creyentes que tiene una misión que cumplir y que tiene la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de alcanzar a otros para poder encontrarse pronto con Cristo en el reino de los cielos. La iglesia entonces es una comunidad de creyentes. El sentido de comunidad se percibe en el propio vocablo iglesia, que se deriva de la palabra griega eclesía. Eclesía, que la palabra eclesía en realidad se refiere a un grupo en comunidad, un grupo en relación, un grupo que se pone en unidad. Eso es la iglesia. Somos parte en realidad del grupo, del pueblo de Dios. La iglesia se conjuga en plural. Es una experiencia comunitaria. No es una experiencia individualista. Tú no puedes decir, yo soy la iglesia solito. Eres miembro de la iglesia. Eres parte de la iglesia individualmente. Pero en realidad la iglesia somos todos. La iglesia la hacemos en conjunto. La iglesia se conjuga en plural. La iglesia nos incluye a todos. Niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de todas las razas, de todos los estratos sociales, formamos la iglesia. Una iglesia por la cual Cristo murió. La iglesia es la más sublime vivencia del amor divino. La más sublime vivencia del amor divino se da en esa comunidad en la que participan todos los santos. Es en realidad el amor lo que le da unidad a la iglesia. Las vivencias de la iglesia se dan especialmente, las vivencias del amor divino se dan en esa comunidad de la iglesia. Cada uno de nosotros puede expresar el amor de Cristo en la iglesia. El apóstol Pablo captó este sentido de comunidad. Él captó claramente el sentido de comunidad y dice, al orar por los efesios, oró porque en la iglesia los miembros sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Notan ustedes con claridad cómo el apóstol Pablo capta el significado de la iglesia y capta ese sentido de relación de amor entre los creyentes. Es allí en la iglesia donde podemos experimentar la plenitud del amor de Cristo. Pero también es desde la iglesia donde podemos compartir el amor de Cristo. No solamente experimentamos el amor de Cristo como creyentes, sino que estamos dispuestos a compartir el amor de Cristo, a alcanzar a otros con el amor de Cristo, a manifestar el amor de Cristo. Cristo nos amó a nosotros. Experimentamos el amor de Cristo como parte de la iglesia. Manifestamos el amor de Cristo como miembros de la iglesia unos a otros. Pero entonces, como iglesia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar al mundo a conocer el amor de Cristo, a aceptar el amor de Cristo. Y quienes aceptan el amor de Cristo se preparan también para encontrarse con Cristo. Noten lo que dice el comentario bíblico hispano. Dice, así como es imposible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo, es imposible vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con y ser parte integral de una iglesia local formada de creyentes obedientes a Cristo en un lugar dado. Es imposible ser cristianos sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Es que en realidad la iglesia no existe en el aislamiento. La iglesia existe en la comunidad. La iglesia existe en la relación. Es importante que nos relacionemos unos a otros. Me acuerdo cuando yo recibí los estudios bíblicos, mi padre mismo me los dio. Mi padre era pastor y él me dio los estudios bíblicos para prepararme para el bautismo. Y me acuerdo muy bien cuando compartió conmigo esa ilustración que estaba en la fe de Jesús.
en el pequeño librito La Fe de Jesús. Y entonces me dijo, mira, una hoguera necesita muchos tizones, muchos leños para poder hacer una hoguera. Cuando los leños están juntos, hay fuego. Pero si yo tomo un leño y lo pongo aparte, ese leño se va a apagar. El tizón se va a apagar, deja de arder, pierde la luz. Para tener luz necesitamos estar siempre juntos, en comunidad, porque es allí donde el fuego del amor de Cristo se manifiesta de forma especial. Todavía recuerdo la ilustración, tuvo un impacto en mi vida. Yo era apenas un niño de 11 años cuando tomé la decisión de echar mi suerte con Cristo Jesús. Y escuchan bien lo que dije, tomé la decisión. No fue porque mi padre me forzó, no fue porque mi padre me obligó, fue porque yo decidí entregarle a mi vida a Cristo a esa edad. Después de esa edad tuve desafíos, pero esa experiencia me ha sostenido por la gracia de Dios. Soy parte de la iglesia, como tú eres parte de la iglesia. Somos parte de esa familia que en realidad le da fortaleza al pueblo de Dios. Ciertas actividades espirituales solo tienen lugar individualmente en el corazón del cristiano, dice el comentario bíblico adventista, mientras que otras, como en este caso la comprensión del amor de Cristo, pertenecen al conjunto de los hermanos. Esta posesión es común en la que es la que une mutuamente a los creyentes. Esta posesión en común es la que une mutuamente a los creyentes. La posesión del amor de Cristo. Cuando como conjunto, como familia, como cuerpo de Cristo, experimentamos el amor de Cristo en nuestros corazones, es el amor de Cristo el que nos une. Pero también el amor de Cristo nos impulsa. ¿Te acordaste, pastor, de los conquistadores? El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. Nos impulsa a amar a los demás. Nos impulsa a relacionarnos con otros. Pero nos impulsa también al cumplimiento de la misión. Nos impulsa al cumplimiento de la tarea. Nos impulsa a adelantar la obra, a contribuir al crecimiento de la obra de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, y es que el amor es el principio rector de todas las acciones y motivos del creyente. Todas las acciones y motivos del creyente están regidos por el amor. ¿Con cuánta razón? Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es que en realidad el amor es clave en la vida del creyente. Un creyente que no ama es un creyente sin sabor. Un creyente que no ama es un creyente inerte. Un creyente que no ama es un creyente realmente a veces no solamente sin sabor, sino con mal sabor. El amor en realidad es el principio rector de todas las acciones y motivos del creyente. Noten ustedes lo que dice 1 Corintios 13:5. La iglesia es moldeada por el amor que no busca lo suyo, por un amor que no es egoísta. 1 Corintios 13 dice claramente que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. El amor no es egoísta. El egoísmo no es compatible con la naturaleza de la iglesia. Por tanto, como escenario donde se manifiesta el amor divino, la iglesia no es compatible con el deseo de atender desmedidamente el interés propio. Cuando una persona está más preocupada por sus propios intereses, se desconecta de la iglesia. Tristemente se desconecta de la iglesia. Déjenme decirles que a veces hay creyentes que no asisten a la iglesia, pero que procuran mantener conexión con la iglesia, manifestando el amor, pero no pueden estar totalmente conectados con la iglesia hasta que lleguen a ser parte de la comunidad, eclesía, comunidad en relación, hasta que llegan a estar
En ese centro donde se manifiesta el amor divino, el egoísmo destruye la semejanza con Cristo y llena al hombre de amor propio. Conduce a un alejamiento continuo de la justicia. Eso se encuentra, esa declaración que ustedes pueden ver allí, se encuentra en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 27. Quiero repetirla. El egoísmo destruye la semejanza con Cristo y llena al hombre de amor propio. Conduce a un alejamiento continuo de la justicia. El egoísmo realmente es una consecuencia del pecado, como dijimos anoche. La semilla del egoísmo nos ha afectado a todos. Todos estamos afectados por el virus del pecado y como consecuencia se manifiesta el egoísmo. Y como dijimos ayer, el egoísmo muchas veces se manifiesta incluso cuando nos relacionamos con nuestros seres más cercanos. Nos resulta difícil darle a ellos lo que realmente merecen. Dios desea desarraigar el egoísmo de nuestros corazones y ha establecido la iglesia como un medio para ayudarnos a revertir los resultados del egoísmo en la vida humana. Dios ha establecido la iglesia con el propósito de ayudarnos a revertir los resultados del egoísmo. Tu iglesia puede ayudarte para que en tu corazón los resultados del egoísmo se reviertan. Tu iglesia puede ayudarte para crecer. Y es que en realidad la iglesia debe tener el propósito de ayudar a cada creyente a crecer. Cada miembro de la iglesia debe crecer. Creo que ayer mencioné por la mañana que ningún cristiano es maduro hasta que se reproduce. Y la iglesia debiera ayudar a crecer a cada creyente, a cada miembro de la iglesia. Y no estoy hablando de edades, estoy hablando del crecimiento espiritual de cada creyente. Los niños deben crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, de tal forma que cada creyente llegue al momento de reproducirse. Yo les conté a los jóvenes en la reunión juvenil ayer, allá en el auditorio, aquí en Bogotá. No sé el nombre del auditorio. Santana, en el auditorio Santana. Les mencionaba el hecho de esos jóvenes en la división sudasiática que tomaron la decisión de establecer 1000 grupos pequeños de jóvenes, puros jóvenes, no mayores el grupo no mayor de 8 personas, grupos pequeños. Cada grupo pequeño de jóvenes tomó la decisión de hacer un proyecto misionero, escogió el lugar, decidió cómo iba a ser el proyecto, se puso sus propios objetivos e iniciaron el proyecto. Por la gracia de Dios, 8,000 jóvenes en 1000 grupos pequeños alcanzaron a otros 8,000 jóvenes. Por la gracia de Dios, movidos por el amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace desprendernos. Esos jóvenes invirtieron sus recursos, esos jóvenes invirtieron su tiempo, esos jóvenes invirtieron su vida misma. Algunos de ellos fueron a lugares que habían sido afectados por inundaciones y durante la inundación consiguieron todo lo que pudieron para ir y apoyar a las familias y trajeron a familias enteras a los pies de Cristo. Realmente el amor nos impulsa y el amor es contrario al egoísmo. Lo contrario al amor es el egoísmo. No es el odio como algunos piensan. Es el egoísmo. Y Dios quiere quitar el egoísmo de nuestro corazón. Por eso es importante que pensemos en la función de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Cuál es la función que la iglesia juega? El papel que la iglesia juega en la vida de los creyentes. La función de la iglesia, quiero enfatizar en primer lugar, es la de fomentar la adoración a Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de fomentar la adoración a Dios en sus miembros, en la vida de los creyentes. Porque en realidad la adoración a Dios es vital. Debemos adorar a Dios como creador. Los seres celestiales adoran a Dios por ser el creador. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 encontramos que exclaman:
digno eres. ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a decirlo así, como los ángeles lo dirían. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. La iglesia debe entonces fomentar la adoración a Dios, porque Dios es el creador. No existimos por casualidad, no somos el resultado del azar, no somos el resultado de la evolución, no somos el resultado de la generación espontánea, no somos el resultado de un cataclismo. Somos el resultado de la mano creadora de Dios. Dios es el creador y merece toda nuestra adoración por ser el creador. Pero también debemos adorar a Dios porque Dios es nuestro redentor. Apocalipsis 5, 9 y 10. Porque no lo leemos juntos otra vez. Vamos a leerlo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios es digno de adoración. Dios es digno de adoración porque Él es nuestro creador. Y Dios es digno de adoración porque es nuestro redentor. Nos ha provisto el redentor en la persona de su Hijo, Dios mismo. A veces cuando uno habla de la divinidad puede confundirse. Sabemos de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres parte de la divinidad. Dios Hijo hecho carne para redimirnos. Tanto te amó Dios que estuvo dispuesto a encarnarse para salvarte. Tanto te amó Dios que estuvo dispuesto a derramar su sangre por ti, porque eres valioso para Él, porque eres valiosa para Él, porque eres importante para Él. Su amor se manifestó en la cruz del Calvario. Por amor derramó su sangre, con su sangre nos compró. Permitió que su cabeza fuese coronada de espinas y la sangre brotó de su cabeza. Permitió que su espalda fuese flagelada, lastimada por el látigo y la sangre brotó de su espalda. Permitió que sus manos y sus pies fuesen atravesadas por los clavos y la sangre brotó de manos y pies. Finalmente, para comprobar si había muerto, el soldado atravesó su costado con una lanza y salió sangre y agua hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Cristo derramó su sangre. Por eso es digno de adoración y la iglesia debe fomentar la adoración a Dios como nuestro creador y como nuestro redentor. La adoración gira en torno a lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Dios es nuestro creador. Eso significa que Él es trascendente, está por encima de nosotros. Pero Dios es nuestro redentor. Eso significa que Dios es inmanente, se hizo uno con nosotros. Pensar en eso realmente es extraordinario. Hace algunos meses estaba viajando a California y dos personas se sentaron conmigo, dos científicos. Uno era un científico naturalista y el otro era un científico en el área de la música, estudiando cómo la música afecta el cerebro, afecta las células, afecta el desarrollo humano. Y comenzamos a conversar. Sucede que uno de ellos era agnóstico, el otro era ateo, totalmente ateo. Y entonces me dijeron que eran ateo y agnóstico y yo les dije, bueno, yo soy un pastor. Yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué es eso? Me preguntaron. Así que les expliqué un poquito. Después seguimos conversando y en la conversación uno de ellos abrió su corazón y nos dijo cómo él realmente se sentía triste porque uno de sus hijos estaba envuelto en las drogas. Y dijo, no sé qué hacer. No sé qué hacer, me dijo. Entonces le dije, mira,
lo mejor que puedes hacer es demostrarle que lo amas. Demuéstrale que lo amas. Actúa de tal forma que él se dé cuenta de cuánto lo valoras, a pesar de sus problemas, a pesar de sus luchas, a pesar de su vicio. Tú debes demostrarle cuánto realmente lo amas. Y entonces seguimos conversando y le dije, mira, yo ya les dije que soy un pastor y como pastor me gusta leer la Biblia. Yo creo que la Biblia es el más poderoso de los libros para desarrollar la inteligencia de los seres humanos, les dije. Pero déjenme abrir, si me permiten, yo les abro un capítulo. Y me permitieron, y saqué mi Biblia, esta que está aquí en mi mano. Y entonces leí el capítulo 4 del Evangelio, de la primera epístola de Juan. Todo el capítulo 4. Cuando terminé de leerlo, me dijo uno de ellos, eso realmente casi me hace estallar la mente, me dijo. Qué poderoso, qué profundo, qué extraordinario. Impactado por el amor. Impactado por el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Saben que me sentí muy bien cuando al finalizar el viaje, yendo por el equipaje, me llamaron y me dijeron, pastor, ¿puedes orar por nosotros? Y tuve el privilegio de orar por ellos. El amor de Cristo tiene un impacto en la vida de los seres humanos. La iglesia debe fomentar la adoración a Dios. La adoración es en sí misma contraria al egoísmo. Expresa nuestro reconocimiento de que Dios es el Señor. Dios es el Señor. Noten lo que dice este libro, Alza tus ojos, escrito, es un comentario, ¿verdad? Un devocional escrito por la hermana Elena de White, de los escritos de la hermana Elena de White. Dice, lo que cada mayordomo debe comprender a medida que se esfuerza por dar a conocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea que se encuentre ante infieles o príncipes, es que debe hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Es Dios lo último en tu vida? ¿Es Dios lo mejor en tu vida? Dios debe ser lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas. Dale a Dios el primer lugar, pero no termines la carrera solo. Corre junto a Él hasta el final. Y entonces podrás experimentar y expresar gratitud a Dios y alabanza a su nombre. La función de la iglesia es fomentar el crecimiento y la madurez espiritual. La iglesia debe fomentar el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes. Cada miembro que la compone toma parte en una experiencia continua de crecimiento espiritual. Cada miembro que compone la iglesia. Por eso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día estamos interesados en ayudar a los niños, desde cuna, desde que son infantes, ayudarlos a crecer en el conocimiento espiritual, porque creemos que el hombre es un todo, es holístico. Y Dios quiere que los seres humanos se desarrollen en su totalidad. Y la iglesia debe fomentar el crecimiento y la madurez espiritual de sus miembros. Los miembros de la iglesia deben encontrar en ella todo lo necesario para ser nutridos por Cristo, que es la cabeza. La iglesia debe encontrar los miembros. Noten lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La iglesia debe fomentar el crecimiento y la madurez espiritual. Y cuando hablamos de eso, hablamos de ayudar a los miembros a establecer una correcta relación con Dios. Déjenme decirles a los queridos líderes que están aquí y a aquellos que están conectados a través de las redes sociales, el desafío más grande que los pastores y los líderes de la iglesia tenemos, los líderes locales, ancianos de iglesia tienen, es procurar descubrir cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y entonces ayudar a la iglesia a caminar en el centro de la voluntad de Dios. Ayudar a la iglesia a caminar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso habla de ayudar a cada miembro a hacer una conexión
con el cielo, crecimiento hacia arriba, conexión hacia arriba. Porque cuando estamos correctamente conectados con el cielo, es más fácil conectarnos con los que están a nuestro lado, conectarnos con nuestros semejantes. Cuando un miembro tiene una relación correcta con Dios, le será más fácil relacionarse con su familia, le será más fácil relacionarse con sus compañeros de trabajo, le será más fácil relacionarse con sus compañeros en la escuela. Cuando un jovencito o una jovencita tiene una relación correcta con Dios, le será más fácil relacionarse con sus amigos. Nuestro crecimiento es hacia arriba, crecimiento espiritual. Una prueba contundente de que estamos creciendo es que nuestra atención no se centra en lo terrenal, sino en lo celestial. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 14 a 16. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es la responsabilidad de la iglesia ayudar a cada creyente, a cada uno de sus miembros, a crecer espiritualmente. Mateo 6:34 dice, 31, perdón, al 33. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Queridos hermanos, queridos amigos, es importante que busquemos primero a Dios, que le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Deseas ser exitoso en tu profesión? Dale el primer lugar a Dios. ¿Deseas ser exitoso en tus estudios? ¿Eres un estudiante en la escuela secundaria, preparatoria o universidad? Dale el primer lugar a Dios. ¿Deseas tener buenas relaciones en tu familia? Dale el primer lugar a Dios. Si le das a Dios el primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Incluso si estás enfrentando problemas en tu matrimonio, déjame decirte, si tú le das el primer lugar a Dios, vas a encontrar la forma de solucionar los problemas que enfrentas en tu relación matrimonial. Lo he visto muchas veces. Porque cuando un hombre, no importa cuál sea su condición, déjenme decirles, el hombre y la mujer están, porque mayordomía tiene que ver con la familia, el hombre y la mujer vienen de hogares diferentes, formación distinta. Mi esposa y yo soy los dos somos mexicanos, pero yo soy del estado de Tabasco, en el sureste de México. Mi esposa es del estado de Guerrero, en el centro sur de México, con costumbres diferentes, familias distintas. Pero en la medida en que yo me preocupo por acercarme a Dios, y en la medida en que mi esposa se preocupa por acercarse a Dios, nuestra distancia se acorta. Si yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, y mi esposa procura darle a Dios el primer lugar en su vida, entonces nos unimos, porque el amor de Cristo nos une. Es por eso importante que nosotros le demos a Dios el primer lugar en todo, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la profesión, en las relaciones. Darle a Dios el primer lugar. Si lo hacemos, estamos labrando el éxito para nosotros mismos. Dios está abriendo puertas de oportunidad para nosotros. La función de la iglesia es también fomentar un ambiente misionero. La iglesia no solamente debe procurar la unidad de los creyentes, la iglesia debe procurar el crecimiento espiritual, pero debe procurar establecer un ambiente misionero,
Dios tiene un propósito para la iglesia. Nuestra misión como iglesia es clara: predicar el evangelio eterno a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 14, 6 y 7, me gusta todo el pasaje. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La misión de la iglesia es clara: es la de proclamar el evangelio y de predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y el evangelio eterno es Cristo. Pero nosotros no podemos compartir a Cristo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjenme decirles, cuando viajo por el mundo, llego a algunas ciudades muy grandes. Sobrevolar Tokio, por ejemplo, o la Ciudad de México. Cuando llego a la Ciudad de México, me gusta cuando veo la ciudad en los días cuando no hay demasiada contaminación ambiental. He llegado algunas veces cuando no hay mucha contaminación y se ve todo despejado. No importa en qué asiento estés sentado, si las ventanillas están abiertas vas a ver la ciudad. Si estás en la ventana del lado izquierdo y miras hacia el lado derecho, si estás en el lado izquierdo y miras hacia el lado derecho, tú vas a ver la ciudad interminable. Si estás en el lado derecho y miras hacia el lado izquierdo, vas a ver la ciudad interminable. Realmente es una ciudad muy grande. Cuando viajo en Nueva Delhi o aquí en Bogotá, me pregunto: Señor, ¿cómo vamos a poder cumplir la tarea y terminarla? Por nosotros solos no podemos. Pero la promesa de Dios en Hechos 1:8 es una promesa real para nosotros, como lo fue para los discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Dios quiere que su iglesia cumpla la misión. Los hombres y mujeres que formamos parte del pueblo de Dios debemos clamar diariamente para que la lluvia del Espíritu Santo nos infunda ese poder que hará que toda la tierra sea llena con la gloria del evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Vi descender del cielo a otro ángel con gran poder e iluminó toda la tierra. Eso es posible solo cuando comprendemos que como iglesia tenemos una misión que cumplir, pero que esa misión necesita la inyección, necesita la presencia y el poder del Espíritu Santo en cada creyente. Y debemos clamar por ese poder en nuestras vidas. Debemos orar porque el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y déjenme decirles, Dios está dispuesto a darnos su Espíritu. Si pedimos su Espíritu, Dios está dispuesto a dárnoslo. Jesús mismo se los dijo a sus discípulos. Les dijo: miren, si ustedes tienen un hijo y su hijo les pide un pan, ¿le van a dar una piedra? Y si les pide un huevo, ¿le van a dar un escorpión? Si les pide un pescado, ¿le van a dar una serpiente? Si ustedes, siendo malos, pueden darles buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar a ustedes el Espíritu Santo si se lo piden? Lo único que necesitamos es pedirlo. Pedir el Espíritu Santo, clamar por el Espíritu Santo, orar por el Espíritu Santo, abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo, y entonces seremos transformados y podremos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que cumplamos la misión. Podemos regresarla. Debemos tener claro que la iglesia local es el centro de la acción evangelizadora, con el compromiso local, pero con una responsabilidad mundial. Cada iglesia local tiene un compromiso misionero. Por muy pequeña que la iglesia sea, tiene un compromiso misionero. Y su compromiso misionero comienza con su localidad, pero se extiende a todo el mundo. Y cada congregación participa con la evangelización del mundo. Como dijimos al inicio de este mensaje,
Cuando una persona da diezmos y ofrendas, está contribuyendo a la misión mundial. Camino a Cristo, página 81. Noten lo que dice. La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión es llevar el evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos, sobre otros, sobre ellos. Dios quiere que derramemos su luz sobre otras personas. No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aún a dejar el estrecho círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos, con las personas con las que nos relacionamos. Realmente es bonito cuando tú puedes encontrarte con alguien que no conoce a Cristo y conversar con esa persona y finalmente ayudarla a ver cuán importante es aceptar a Cristo en su vida. Dios me ha dado ese privilegio varias veces. Recientemente fui a Perú y tuve la oportunidad, 2 experiencias en 2 viajes distintos dentro de Perú. En uno de ellos encontré a un hombre llamado Larry, un hombre que no sabía nada de Dios, pero Dios nos dio la oportunidad de viajar juntos y él abrió su corazón a Dios y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Otra joven profesionista que trabaja en aspectos de tecnología, trabaja en una empresa grande en Perú. Creo que es una de las empresas más importantes, si no la más importante en tecnología en Perú. Y ella trabaja en un puesto administrativo. Y entonces comenzamos a conversar. Ella fue la que rompió el silencio. Yo la saludé al principio, pero no vi mucho interés. Sin embargo, después ella me hizo algunas preguntas y sucede que ella conocía la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ella tomó la decisión de restablecer su relación con Dios. Y el sábado que tuve la oportunidad de predicar en Perú, en la Universidad Peruana Unión, ella estuvo presente en la iglesia. Y me dijo, estoy tomando la decisión de reiniciar mi relación con Dios. Qué hermoso es poder compartir con otros la esperanza que llena nuestro corazón. Animar a otros a prepararse para el reino de Cristo. Y la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de planificar la evangelización, de participar en la evangelización, de ayudar a los creyentes para que puedan alcanzar a otros. Hay características distintivas de una iglesia local con una misión mundial. Déjenme compartir algunas de esas características. Una iglesia local con una misión mundial es una bendición. Una iglesia local con una misión mundial es una iglesia madura que se deja guiar por el Espíritu Santo. Una iglesia local con una misión mundial es el fruto de la obediencia y fidelidad al Señor Jesús. Una iglesia local con una misión mundial no admite en su seno el espíritu egoísta localista. Siempre piensa más allá, está dispuesta a colaborar incluso con otras iglesias que necesitan. Una iglesia local con una misión mundial manifiesta amor hacia los perdidos, ama a las almas. Una iglesia local con una misión mundial está comprometida con el propósito eterno de Dios y lleva a cabo la predicación del evangelio de forma práctica, entregando los diezmos y las ofrendas y testificando de lo que el Señor ha hecho en la transformación de las vidas de los creyentes. Esa es una iglesia local con una misión mundial. Todas nuestras iglesias locales, por pequeñas que sean, deben comprender que forman parte de una gran familia mundial. Somos parte no solo de una familia mundial, somos parte de una familia universal. Porque en Cristo estamos unidos con la familia universal. Porque Cristo es el Rey del universo. Y Él
conservó la naturaleza humana. En Él estamos garantizados para ser victoriosos como miembros de la familia de Dios. Somos una familia eclesiástica mundial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un sistema organizado que fue establecido por inspiración. Y ese sistema organizado tiene ahora 4 niveles. El nivel más básico de la iglesia organizada es la iglesia local. Todas las iglesias locales, no importa dónde se encuentren, no importa el tamaño que tengan, forman parte de la iglesia mundial. Ese es el primer nivel de la iglesia local. El siguiente nivel de la iglesia es el campo local, misiones y asociaciones, como los llamamos en Interamérica o aquí en Colombia. Misiones y asociaciones. Ese es el siguiente nivel. Hay un tercer nivel, y el tercer nivel de la iglesia es la unión. Aquí tenemos la Unión Colombiana del Sur y la Unión Colombiana del Norte. Y entonces tenemos el nivel de la iglesia mundial, el nivel de la llamado Conferencia General. Iglesia mundial o Conferencia General, unión, campo local y iglesia local. Esos son los 4 niveles. Las divisiones son parte de la iglesia mundial, de la Conferencia General. Son ramas de la Conferencia General. Tenemos la Conferencia General en la división interamericana, la Conferencia General en la división sudasiática, la Conferencia General en la división europea central, tenemos en Centro de África, divisiones mundiales que son parte de la iglesia mundial, de la Conferencia General. Entonces, esos son los 4 niveles. Pero la iglesia local es en realidad donde todo tiene sentido, toma sentido. Es en la estructura de la iglesia adventista del local donde la iglesia realmente encuentra su base. Sin la iglesia local, todos los otros niveles no existirían. Sin la iglesia local, todos los otros niveles no podrían cumplir su misión. Lo que sucede en la iglesia local impacta a la iglesia mundial. Es verdad también que lo que hace la conferencia general, lo que decide la conferencia general, tiene un impacto en la congregación local. Y se espera que tenga un impacto en la congregación local, como el plan estratégico I Will Go, que estamos felices de que la mayoría de las iglesias han captado el mensaje y están diciendo I will go, yo iré, involucrándose en el cumplimiento de la misión. El manual de la iglesia en la página 16 dice que en la estructura de la iglesia adventista del séptimo día, ninguna organización puede determinar su propio estatus, ni puede funcionar como si no tuviera obligación alguna hacia el resto de la familia eclesiástica mundial. Eso significa que la conferencia general, la unión y el campo local dependen de la iglesia local. Pero la iglesia local también tiene dependencia del campo local. Y el campo local tiene dependencia de la unión. Y la unión tiene dependencia de la conferencia general. Y viceversa. Hay una interrelación. Y es importante que tengamos claro ese hecho. Somos parte de una familia mundial. Y todos colaboramos con el propósito de cumplir la misión y de preparar al mundo para encontrarse con Cristo. Jesús profetizó: será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nada ni nadie podrá impedir que esa profecía se cumple. Muy pronto podremos ver a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Pero es importante que tengamos claros, todo comienza en la iglesia local. Pero ningún motivo o circunstancia debemos de olvidar, por ningún motivo o circunstancia debemos olvidar que tenemos un compromiso ineludible con el mundo. Nuestro compromiso involucra a todo el mundo. Esta iglesia tiene compromiso con todo el mundo. Tu iglesia local tiene un compromiso con todo el mundo. Las iglesias que ustedes están representando aquí esta noche tienen un compromiso con el mundo. Realmente somos responsables, somos deudores a los que no conocen,
a fin de que puedan prepararse para el encuentro con Cristo. En la iglesia local se bautizan los creyentes. En la iglesia local se realizan las campañas evangelísticas. En la iglesia local se establecen los grupos pequeños. En la iglesia local, es allí en la iglesia local donde se recogen los fondos sagrados de los diezmos y las ofrendas que alimentarán a los distintos niveles organizacionales y contribuirán con el avance de la obra en todo el mundo. La iglesia local. Diezmos y ofrendas, parte de nuestra adoración a Dios, contribuyendo al cumplimiento de la misión. Dios quiere que cumplamos la misión porque Él ama a la iglesia. Efesios 5, 25 al 27. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, santa y sin mancha. Solo Dios puede purificar a la iglesia, pero cada creyente en la iglesia debe abrir su corazón a la influencia del Espíritu Santo, que es el poder transformador. Nuestra vida puede ser transformada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas, no solamente comprendemos el significado del amor de Cristo como comunidad de creyentes, no solamente desarrollamos el amor que nos une como creyentes, sino que nos involucramos en el cumplimiento de la misión. Y estamos dispuestos a enfocarnos en el cielo. Pensamos más en el cielo que en las cosas terrenales. Ponemos nuestros tesoros en el cielo y entonces tomamos la decisión de ser fieles a Dios en la devolución de los diezmos. Pero también agradecemos a Dios por la salvación que nos ha dado a través de nuestras ofrendas. Porque aceptamos el hecho de que Cristo es el dueño. Cristo es el Señor. Hechos de los Apóstoles en la página 11. Noten lo que dice. Vamos a leerlo juntos. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿Qué es la iglesia? ¿Ha quedado contestada la pregunta esta noche? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia? La iglesia somos nosotros. La iglesia es el centro donde el amor de Dios se manifiesta de forma plena. La iglesia es el lugar donde los creyentes crecen espiritualmente. La iglesia es el lugar donde se hacen los planes y proyectos de evangelización y se alcanza al mundo. La iglesia es en realidad el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Dios ama a la iglesia con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones. Dios ama a la iglesia porque la iglesia te tiene a ti, porque tú eres parte de la iglesia. Dios ama a la iglesia porque Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Dios nos ama a nosotros y Él vendrá por su iglesia. Vendrá a buscar a sus hijos que forman parte de su iglesia, que estarán listos para encontrarse con Él pronto cuando venga en las nubes de los cielos. Y esta noche tenemos la oportunidad de reconsagrar nuestra vida al Señor, de agradecerle a Él por ser parte de la iglesia, de decirle: Señor, aprecio el valor que tú me das, pero aprecio el amor que tienes por mí. Pero Señor, comprendo el amor que tienes por mí y ahora quiero compartir tu amor con mis hermanos en la congregación, compartir tu amor con mis semejantes, compartir tu amor desprendiéndome del egoísmo. Quiero que me cures del egoísmo, que me sanes del egoísmo, que me hagas una nueva creación para honra y gloria de tu nombre. Yo quiero decirle eso al Señor en esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren decírselo? ¿Puedo ver las manos? Alabado sea el Señor. Voy a pedir a Giovanni que venga para cantar. Y mientras Giovanni canta, no te voy a pedir en esta noche que vengas hasta el altar. No te voy a pedir esta noche ninguna otra cosa que tenga que ver con un asunto visible.
Pero voy a invitarte en esta noche que mientras escuchas el canto que Giovanni va a entonar, en tu corazón tomes una decisión. La decisión de serle fiel a Dios, de pertenecer a la iglesia en todo lo que eso implica, de formar parte de ella y de participar en la misión que Dios tiene para ti. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón mientras escuchas este canto.